¿Te imaginas una versión de Toy Story donde Woody fuera un aterrador muñeco de ventrílocuo? ¿O una en la que Buzz Lightyear ni siquiera existiera? Aunque hoy conocemos a estos personajes como auténticos íconos de la animación, Pixar estuvo a punto de contar una historia completamente diferente. A lo largo del desarrollo de Toy Story, decenas de personajes fueron modificados, reemplazados o eliminados por completo. Algunos llegaron a tener diseños terminados, otros estuvieron cerca de aparecer en la película y unos cuantos incluso inspiraron a personajes que terminaríamos viendo años después, desde un astronauta llamado Larry Lunar hasta una versión de Barbie que iba a tener un papel mucho más importante. Hoy vamos a descubrir los personajes eliminados de Toy Story y cómo la película que conocemos pudo haber sido muy diferente. Un saludo a todas estas personas que han apoyado en los shorts. Si quieres un saludo, solo deja tu like y un comentario, así de sencillo. De paso, suscríbete y sígueme en TikTok. Ahora sí, vamos con el video. Durante el desarrollo de la película, Pixar quería incluir a la famosa muñeca de Mattel dentro del elenco de juguetes de Andy. De hecho, algunas versiones de la historia contemplaban que Barbie tuviera un papel mucho más importante del que terminaría teniendo años después, funcionando como uno de los personajes femeninos principales e incluso ocupando parte del espacio narrativo que más tarde tendría Betty. Oye, Betty, debe haber otro modo de atraer mi atención. ¡Feliz Navidad, comisario! Ah, oye, ¿qué no es muérdago? Sin embargo, existía un problema. Pixar no era el gigante de la animación que conocemos hoy. En aquel momento, era un estudio prácticamente desconocido, algo que representaba un enorme riesgo para la industria. Por esa razón, Mattel decidió no prestar los derechos de Barbie. La compañía no estaba convencida de que la película fuera a funcionar y prefirió mantener a su personaje fuera del proyecto. Ante esta situación, Pixar tuvo que seguir adelante sin ella. Como resultado, Betty se convirtió en el principal interés amoroso de Woody dentro de la historia. ¿Qué te parece si consigo a alguien que vigile las ovejas esta noche? Bueno, sí, es que, bueno... Lo irónico es que Toy Story terminó convirtiéndose en un éxito mundial, recaudó millones de dólares y transformó a Pixar en uno de los estudios más importantes del mundo. Después de ver el enorme impacto de la primera película, Mattel cambió de opinión. Cuando comenzó la producción de Toy Story 2, la compañía finalmente permitió que Barbie apareciera en la franquicia. Así fue como la muñeca debutó oficialmente en Toy Story 2, donde aparece como una guía turística dentro de la juguetería de Al. Más tarde tendría un papel mucho más importante en Toy Story 3 junto a Ken, y si Mattel hubiera aceptado desde el principio, es posible que la primera Toy Story hubiera sido muy diferente. La autoridad se deriva del consentimiento de los gobernados, no aplicada a la fuerza. Este personaje provenía de Teen Toy, un cortometraje estrenado en 1988 que se convirtió en un momento histórico para el estudio. La historia seguía a un pequeño músico de hojalata que intentaba escapar de un bebé mientras demostraba las capacidades de la animación por computadora. El corto fue tan exitoso que incluso ganó el premio Oscar al mejor cortometraje animado. Tras ese éxito, Pixar comenzó a explorar la posibilidad de convertir la idea en una película. En las primeras versiones del proyecto, Teeny iba a ser uno de los protagonistas principales junto a un muñeco de ventrílocuo que eventualmente evolucionaría hasta convertirse en Woody. De hecho, la relación entre ambos personajes fue una de las bases que inspiró la dinámica que más tarde veríamos entre Woody y Buzz. La historia ya giraba alrededor de dos juguetes muy diferentes que debían aprender a convivir a pesar de sus conflictos. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, los artistas comenzaron a sentir que Teeny no era lo suficientemente atractivo para una audiencia moderna. Después de todo, era un juguete de hojalata inspirado en objetos populares de décadas anteriores, mientras que los niños de los años 90 estaban mucho más interesados en juguetes futuristas y personajes espaciales. Por esta razón, Pixar decidió reemplazar a Teeny por un héroe completamente nuevo. Poco a poco, el pequeño músico de hojalata fue desapareciendo de los borradores y en su lugar nació Buzz Lightyear, un guardián espacial inspirado en la ciencia ficción y la exploración del espacio. Aunque Teeny fue eliminado de la película, su legado sigue siendo enorme. Sin el éxito de Teen Toy, probablemente Pixar nunca habría desarrollado Toy Story, y sin Teeny, es posible que Buzz Lightyear jamás hubiera existido. Hola, Teeny. Ay, también me alegra verte. Sí, vienen conmigo. ¿Mi amigo? No.
no es mi acción. Es difícil imaginarlo, pero Woody no siempre fue el amigable vaquero que conocemos hoy. En las primeras versiones de Toy Story, el personaje era un muñeco de ventrílocuo. Tenía una apariencia mucho más inquietante, con una mandíbula móvil y un rostro que muchos considerarían perturbador, pero el mayor cambio no estaba en su diseño, sino en su personalidad. Este Woody era arrogante, egoísta y trataba mal a los demás juguetes. Incluso, en algunas escenas tempranas, se le veía humillando a Buzz y abusando de su posición como el juguete favorito de Andy. Cuando Disney vio una versión preliminar de la película conocida como el Black Friday Reel, consideró que el personaje era demasiado desagradable. Como resultado, Pixar detuvo la producción y reescribió gran parte de la historia. Tras estos cambios, Woody dejó de ser un muñeco de ventrílocuo y se transformó en el vaquero amable, leal y carismático que terminaría convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la animación. Oh, no. ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? Antes de Buzz Lightyear, existió un personaje llamado Larry Lunar. Durante las primeras etapas de desarrollo de Toy Story, Pixar necesitaba un juguete que contrastara con Woody, por lo que creó a Larry, un astronauta inspirado en los juguetes espaciales clásicos. Aunque la idea básica era similar a la de Buzz, su diseño era mucho más simple y menos llamativo. A medida que la historia evolucionó, los artistas comenzaron a replantear al personaje. Querían que pareciera un héroe de ciencia ficción moderno, alguien que pudiera competir con la popularidad de los juguetes y caricaturas espaciales de la época. Poco a poco, Larry Lunar fue transformándose. Su diseño cambió, su personalidad fue redefinida y finalmente terminó convirtiéndose en Buzz Lightyear. Cuando Pixar comenzó a desarrollar Toy Story 2, Jessie todavía no existía. En los primeros bocetos del universo de Woody's Roundup aparecía un personaje llamado Señorita Cactus, una vaquera que formaba parte del mismo programa de televisión que Woody, Tiro al Blanco y el oloroso Pete. Sin embargo, su personalidad era muy diferente a la de Jessie. Mientras que Jessie terminaría siendo energética, divertida y aventurera, Señorita Cactus era un personaje más serio y reservado. Además, compartía la idea de que los juguetes debían permanecer en exhibición en lugar de ser usados por los niños. Conforme avanzó la producción, Pixar decidió que la historia necesitaba un personaje más carismático y emocional que conectara mejor con el público. Por ello, Señorita Cactus fue descartada y reemplazada por Jessie. Aunque nunca apareció en la película, muchos fans consideran a Señorita Cactus como la primera versión de Jessie y uno de los personajes eliminados más conocidos de toda la franquicia Toy Story. Y lo más sorprendente es que estos no son los únicos conceptos descartados. A lo largo de los años, Pixar también eliminó personajes, escenas e incluso historias completas durante el desarrollo de Toy Story 2 y otras películas de la saga. Así que si les gustaría ver una segunda parte hablando de más ideas descartadas, personajes eliminados y versiones alternativas de Toy Story, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse el próximo video.